Estoy viendo que acá es donde viene un reemplazo del original listado. Ahora entonces el licenciado Fernando Wilhelm de la EPDH de Azul. Bueno, realmente muchas gracias. Una de las últimas veces que anduvimos por acá, por este salón, fue justamente para pedirle a los compañeros de la facultad de acá de comunicación, de las carreras de comunicación, que pusieran un canal de televisión, ¿no? Como que no es solamente prioridad de algún grupo monopólico, no puede ser de ninguna manera, sino que la comunicación tiene que estar al servicio de los trabajadores y desde y por los trabajadores. Y desde la Asamblea por los Derechos Humanos de Azul, bueno, hemos sabido de esta lucha y por la recuperación de la identidad de las personas apropiadas, porque justamente en Azul, localidad donde hay unos 40 y pico personas desaparecidas, también estamos buscando a nietos, a nietas nacidas en lugares de cautiverio, y la propia Asamblea ha sufrido hasta en carne propia, ¿no? La veo ahí a Luz Ramallo, lo veo a Moreno, que tuvieron que poner la plata del juicio que ganamos, pero que la justicia burguesa nos hizo pagar, ¿no? Justamente, el dueño de un diario que es Ronchetti, del diario El Tiempo de Azul, querelló a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul porque nosotros nos manifestamos públicamente en contra de una editorial de Ronchetti que decía que las apropiaciones de hijos de detenidos desaparecidos, esos robos, eran actos de amor, ¿no? Para este periodista, dueño de este medio de comunicación, eran actos de amor. Nosotros le contestábamos, ¿no?, una carta colectiva firmada por todos, y bueno, nos querelló, fuimos a juicio por injurias, calumnias, todo eso. En Tandil, Ronchetti presentó un certificado médico de 1999, no sé, 10 años atrás, como excusa para no ir a comparecer a ese juicio. Lo ganamos al juicio, obviamente, porque por abandonó la otra parte, no quiso dar la cara. Este diario que fue cómplice de la dictadura militar, que eso se lo dijimos también en la contestación, y no pudieron sostener lo contrario, porque si no hubieran ido al juicio hubieran dicho, no, nosotros no bancamos a la dictadura militar. Sin embargo, bueno, no fueron al juicio. Lo ganamos, pero tuvimos que pagar igual la parte de las costas y eso, ¿viste cómo es? Sebastián Casado, ese era el hijo recuperado que dio pie a la editorial de Ronchetti y a la respuesta nuestra, ¿no? Sebastián Casado, uno de los hijos recuperados, nietos recuperados de Azul, y hay otros más que se buscan. Y sí, la Asamblea se ha encontrado, ¿no?, a la vuelta de la esquina con este horror que fue la dictadura militar, con su carga de muerte, con su carga totalmente negativa de ese tánatos, ¿no?, tan increíble que tuvo esa dictadura cívico-eclesiástico-militar. Así que bueno, saludamos, claro que sí, esta iniciativa. Nosotros creemos, porque también tenemos a la vuelta de la esquina también que recuperar a una azuleña, hermana de un compañero que está acá, que también todavía en este momento está apropiada, está en ese hogar de desaparecedores. Y también charlando entonces con Rubén decíamos, bueno, que tiene que ser obligatorio o no. No sé, yo acá hago una digresión mía propia, ¿no? Esta sociedad que se banca, que se criminalice a veces la niñez, que por ahí discute, que tiene que ir a buscar a un pibe por ahí que está en una comisaría porque se sospecha que se robó un estéreo. Y hay consenso sobre eso, ¿no? De que bueno, que sé yo, digo, estamos hablando de la identidad de personas, de la propia historia, de la historia colectiva, porque no es solamente que le pasó a una familia, esto nos pasó a todos, y no solo que nos pasó, sino que nos pasa,
Porque si esa hermana de ese compañero está todavía en esa familia de represores, porque nos está pasando. Porque si la señora que lo tuvo, la madre esa que tuvo esa hija, está todavía en un sitio de detención, de salud, esto porque todavía no está pasando. Entonces acordamos con esta cuestión de la reparación. Bueno, ¿qué podemos hacer para reparar? Porque hay cosas que son irreparables, pero hay otras que se pueden reparar, porque hay personas de carne y hueso que están esperando esa respuesta del Estado. Bueno, esa es una de las razones por las cuales nos parece que esta lucha de los organismos de derechos humanos contra las leyes de impunidad, entre las que esos organismos de derechos humanos y esos partidos de izquierda, ¿no? Marxistas, troquistas, inquebrantables, que estuvieron siempre junto a las madres, junto a los hijos, junto a las abuelas. Ahora, bueno, se sigue avanzando y con esa lucha pudimos, junto con Néstor Kirchner, que tomó la determinación, pero era una lucha que venía, y Néstor la firmó, pero era una lucha que venía, se pudieron tirar abajo esas leyes de impunidad, se pudo empezar a pensar en estos juicios que ahora se están desarrollando contra responsables de fuerzas de militares, pero también civiles, también curas, y todos los que le dieron la participación y el basamento a ese proceso de organización nacional, como se autodenominó esta sangrienta dictadura militar. Así que saludamos estos debates, estos foros, que se llenen de gente, que se llenen de pueblo, que se llenen de las víctimas y de todos los que tienen para decir y para hablar en este momento. Sabemos la justicia como es, de dónde viene, no vamos a abundar en detalles, pero creemos que es atendible el reclamo, que si hay una necesidad de restablecer una identidad, que bueno, como vas a una citación que te hace, qué sé yo, la municipalidad, porque tenés una multa del auto, y bueno, podés también concurrir a una convocatoria que te hace el Estado democrático, al Estado de los derechos humanos, al Estado que amplía, que incluye, y que bueno, y ahora está dando un paso más para recuperar la identidad, como decía la compañera Cristina Croaré, esos 400 y pico chicos y chicas que ya no son chicos, sino que tienen 30 y pico de años y que tienen derecho. Tienen derecho. Y nosotros como compañeros de lucha, como argentinos, como cada uno de su identidad partidaria o ideológica, de izquierda en mi caso, tenemos derecho a que los compañeros acompañarlos y que recuperen su identidad. Así que saludamos este debate, este foro y bueno, muchas gracias. Por el Centro de Estudiantes de las Facultades Sociales de La Barría, Ezequiel Alonso. Bueno, buenas noches. Buenas noches. En principio, destacar algunas cuestiones que como estudiantes de las facultades sociales nos parecen interesantes. El hecho de que nuevamente, y agradecerles por supuesto, este espacio de la facultad sea convocante para diferentes actores de la comunidad y que vuelva a ser un espacio de reflexión, de debate, de construcción, nos parece muy interesante, muy importante. Así como nosotros pudimos asistir como estudiantes a los primeros foros de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como tuvimos el debate de candidatos a intendentes, y así como el año pasado volvimos a insistir con la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy nuevamente estamos encontrados en este espacio que es muy importante. Y también hacer una mención, como estudiante de comunicación, a quienes en este momento están transmitiendo por Radio Universidad. También para nosotros es un orgullo y es un desafío constante y diario. Cuando pensábamos por ahí cómo arrancar con esto, vino el compañero Gonzalo y me dijo: hay algo importante a lo que debemos hacer mención, que ayer, 11 de septiembre, se cumplieron 40 años del golpe militar que derrocó al compañero Salvador Allende en Chile. Y esto nos permite entender algunas cuestiones que tienen que ver con las dictaduras en Latinoamérica, ¿no?
y con estos estados que no solo torturaron, desaparecieron, sino que planificaron el terror y planificaron, en nuestro caso, la apropiación de niños y niñas y bebés. ¿Sí? Y recuperar eso nos permite también hablar y dimensionar de este otro Estado que tenemos hoy, este Estado presente en materia de políticas de derechos humanos, que impulsó con la llegada en el 2003 Néstor Kirchner una continuidad de muchos organismos de derechos humanos y que nos permite hoy pensar en estas herramientas legales, en estos anteproyectos que hoy presentan Juan Pablo y todo el equipo. Y no es menor el hecho de que este Estado presente hoy nos permita discutir algunas cuestiones que tienen que ver, como decía una compañera que me precedió, con la apropiación a la identidad. Es un delito de lesa humanidad, ¿sí? Y no es algo que se resuelva de manera individual, sino colectiva, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de los sentidos colectivos y que nos involucra a todos y a todas. En un contexto también particular, porque en este momento estamos dando una disputa con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por la construcción de los sentidos, del sentido común. Y no es casual que muchos medios de comunicación, con sus periodistas estrellas, manifiesten abiertamente que los tienen hartos con la dictadura, ¿sí? Porque fueron esos mismos medios los que fueron cómplices de los militares desaparecedores y apropiadores. Entonces, el desafío como estudiantes universitarios y también como universidad pública de esta facultad, por supuesto, es seguir trabajando, acompañar estos procesos, seguir impulsando y acompañando estos espacios de debates, pero también hacernos cargo del rol político y social que tenemos en este momento. Y en ese sentido tenemos que destacar que nuestra universidad fue sede, recibió el año pasado los juicios que metieron en cana a los responsables por el asesinato del negro Carlos Alberto Moreno, que para nosotros como estudiantes estar ahí y como estudiantes de esta universidad fue muy importante. Y hoy acompañar este anteproyecto que ustedes presentan también es muy importante y sin duda es un desafío para nosotros, pero también creemos que es necesario y que es necesario discutirlo con los ciudadanos de a pie, con las bases y asumir todos el compromiso para lograr que esto prospere. Y como decimos nosotros, seguir pensando en una memoria activa, en una memoria presente y seguir resistiendo al olvido. Muchas gracias. Bueno, ahora el doctor Adolfo Rocha Campos, ex juez civil y profesor honorario de esta Universidad Nacional del Centro. Adolfo. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo al doctor Villeres, que tuvo la gentileza de invitarme, aún sabiendo que yo podía tener alguna opinión divergente con él. Pero también me alegro de que podamos debatir en un ámbito de respeto mutuo y sin la exasperación que está viviendo en este momento la sociedad argentina cuando se debaten problemas políticos. Voy a destacar primero algunos aspectos que yo entiendo que son negativos del proyecto. Después voy a destacar los aspectos positivos. Y como norma fundamental, como norma premisa que flota sobre todos estos problemas, yo diría que la identidad y la verdad no son valores que se agotan en sí mismos, sino que son una puerta que permiten llevar a otro tipo de situación. Eso es útil tenerlo presente. Y el otro, que en materia de relaciones de familia, la apariencia es mucho más importante que la verdad. Lo que yo creo que tenemos útil antes de entrar a conversar es que cuántas personas están afectadas en esta situación. La ley habla de 24, al documento 24 millones a los 28 millones. Yo hice mis propios números, a ver en qué números nos estamos manejando. Para lo cual partí del censo del año 1980, que da una cantidad de 28 millones de personas. Yo le bajé 1 millón de personas para tener una cifra estimativa, porque estamos hablando del 76 al 83, la multipliqué por una tasa de natalidad del 17,9,
lo que arroja un monto de nacimientos 483.000 y multiplicado por 7 años estamos hablando de 3.600.000 personas, un poquito menos que la ley prevé. Bueno, estas 3.600 personas, en esas 3.600 millones de personas, evidentemente están incluidos los 400 nietos. Esta es una verdad matemática irrefutable. Creo que eso no lo podemos discutir. Pero las verdades matemáticas, cuando estamos dentro del mundo del derecho, también tenemos que adaptarlas a ciertos principios legales. Un principio de inocencia y un principio de existencia de sospechas para tomar determinadas medidas. Si en Olavarría secuestraran a una persona, es indudable que esa persona está en las 10.000 casas de la ciudad de Olavarría, pero ningún juez de garantías va a ordenar un allanamiento de 10.000 casas diciendo en esas están, en alguna de esas están. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema que hay que tenerlo presente cuando analizamos la ley. La ley, en mi opinión, tiene dos facetas, y el doctor Villeres creo que lo ha dicho. Hay dos alternativas. Yo le había puesto una alternativa de máxima y una alternativa de mínima. En realidad la alternativa de mínima es mucho más severa que la alternativa de máxima, pero eso es un tema circunstancial. En la alternativa de máxima, las personas deben presentarse y manifestar si tienen voluntad de donar su perfil genético. Si lo donan, ese perfil genético es objeto de estudios y si eventualmente, sus datos filiatorios, si no me equivoco, sus datos filiatorios. Y si los datos filiatorios ofrecieran alguna inconsistencia, palabra de la ley, se le pedirá que done su perfil genético. Ahora bien, ¿cómo se prueban los datos filiatorios de una persona? Con un certificado de nacimiento, en el cual consta que el señor fulano de tal es hijo de fulano y de mengano. Ese documento es un instrumento público. Yo no sé cuáles pueden ser las inconsistencias que puede tener un certificado de nacimiento como para exigir un certificado de ADN. Lo planteo como una alternativa, a menos que se pudieran demostrar circunstancias de hecho ocurridas 30 años atrás, por ejemplo, que la madre no tuviera ningún signo de embarazo al momento que se expidió el certificado. Pero yo creo que es muy difícil determinar con los datos filiatorios que aporte una persona qué inconsistencia puede haber como para pedirle un ADN. Y si después el ADN se concede voluntariamente, se entra en el proceso de la ley y si se niega, se le retiene el documento y al cabo de un tiempo se le entrega un nuevo documento con la constancia de que se ha negado al examen de ADN. Cosa que yo considero que es violatoria de la ley porque es estigmatizante y arroja una presunción de culpabilidad o de irregularidad respecto de esa persona. En el proyecto de máxima, o mejor dicho, de máxima severidad, pero es de mínimo porque tiene 2 artículos, dice que todas las personas deberán deberán presentar su examen de ADN. Bueno, vamos a hacer unos números. El examen de ADN es muy fácil tomar la muestra. Es muy complicado hacer el examen. 3.600.000 exámenes de ADN significan una cantidad de la siguiente cifra. Más o menos en los juzgados el ADN mide 2 o 3 páginas, o sea 1 milímetro. 3.600.000 exámenes de ADN es una torre de 3.600 metros. En los tribunales de Azul se está demorando 6 meses para realizar un examen de ADN. ¿Qué capacidad técnica precisamos para hacer 3.600.000 ADN? Yo creo que esto es muy difícil de realizar. Pero vamos a suponer otra alternativa. Vamos a suponer que también de esas 3.600.000 personas, solamente un 20% se niega a realizarse el examen de ADN.
son 720.000 juicios. ¿Puede el Poder Judicial sostener 720.000 juicios? Yo tengo mis serias dudas de que eso pueda ser realizado, porque vuelvo al examen al ejemplo de la torre. Un expediente de 1 centímetro por 720.000 significa una torre de 7.200 metros. Hacemos colapsar el sistema judicial argentino si ponemos 720.000 juicios de examen de ADN. En fin, yo planteo estas alternativas porque creo que merecen ser tenidas en cuenta a los fines de tomar una decisión al respecto. Quiero poner de relieve también una cuestión que creo que no se ha considerado. Si el Estado argentino decide que 3.600.000 personas tienen dudas en cuanto a su vínculo filial, reitero, tienen dudas en cuanto a su vínculo filial desde el momento que tienen que hacerse un examen de ADN, no solamente estamos realizando un problema, estamos tratando en tema un problema de familia, de quién es hijo, sino que también vamos a introducir un factor de duda respecto de los bienes que esa persona haya recibido de sus presuntos padres, con motivo de sucesiones o donaciones. Si no es hijo, no recibe sus bienes. Y esa es una duda que no se podrá resolver mientras no se haga el examen de 3.600.000 y descartemos los 400 hijos que sí van a ser. Los otros van a ser hijos, pero estos no. Pero mientras no hagamos el examen completo, va a haber una situación de duda sobre 3.600.000 personas, si son hijos o no son hijos. Entonces, esos títulos de esas personas, en manos de un escribano, en manos de un banco, en manos de un abogado, van a ser dudosos. Cuidado con ese tema. Ese es un tema respecto de los hijos. Pero si yo digo que 3.600.000 personas tienen problemas con sus vínculos filiales, estoy diciendo indirectamente que sus padres son sospechosos de delitos de lesa humanidad. O sea, 7.200.000 personas. Esas personas están sospechosas por ley de haber tenido algún tipo de vinculación con delitos de lesa humanidad. Mientras no se haga el examen de los 3.600.000 a través del ADN, podemos descartar algunos, pero mientras no lo hagamos van a seguir siendo sospechosos. ¿Qué hacemos con ellos? Cuando quieran salir del país, ¿qué hacemos? ¿Los vamos a dejar de salir del país? Parecería que no, pero es un tema que hay que considerarlo. Yo creo que estos aspectos hay que tenerlos en cuenta si quieren sancionar esta ley. Si quieren sancionar esta ley, vamos a dislocar el sistema jurídico argentino en muchos aspectos que son sumamente delicados. De cualquier manera, entonces, voy a presentar el aspecto positivo que yo creo que surge de este problema. El aspecto positivo que surge del planteamiento de este problema es muy sencillo. No tenemos un banco de datos genéticos en la República Argentina. Tenemos que crearlo. Tenemos que crearlo en forma obligatoria. Todos, al cabo de un tiempo, debemos estar registrados en el banco genético. Tenemos que empezar por los recién nacidos, que son entre 300 y 400 personas por día, de acuerdo a la tasa de natalidad que yo he investigado. Ya de por sí significa un trabajo considerable, pero considerando la utilidad que vamos a tener del banco genético, es una idea que tenemos que implementarla sí o sí. Después lo iremos incrementando poco a poco. Tendrá que ser, yo creo que tiene que ser obligatorio, porque si no, si se trata de mantener solamente la identidad y no compararlo con problemas especiales, la identidad no hay problema que la persona lo done. De la misma forma que todos ponemos las impresiones digitales y nadie se ofende por ello.
Lo que pasa es que el ADN es mucho más delicado que la impresión digital, porque la impresión digital me identifica a mí, y el ADN me identifica a mí y a todo mi grupo familiar. Por eso es mucho más grave la identificación a través del ADN que a través de las impresiones digitales. Pero de cualquier manera yo creo que el banco genético obligatorio y total de la República Argentina tiene que ser, digamos, creado a muy breve plazo. Hay problemas, por ejemplo los turistas. ¿Qué hacemos? ¿Les hacemos el examen? Quizás sí. A los inmigrantes les hacemos el examen. Posiblemente también, porque van a vivir en la República Argentina. Si hay un accidente en la República Argentina de un turista, tendremos identificado el ADN de esa persona y podemos saber quién es, ¿verdad? El tema grave acá, con respecto al banco de datos genéticos, y permítanme que yo les haga una experiencia de tipo juez civil que manejó este tema, es a quién le damos la información. A los jueces penales, por supuesto. Si investiga un delito, el ADN tiene que estar a disposición del juez penal. Al juez civil también. Ha habido casos de matrimonios en los cuales la madre hacía pasar por hijos del padre a hijos que no lo eran. ¿Cómo se determinó eso? Por el ADN, por supuesto. Entonces, para ese tipo de situaciones, la información del banco de datos es imprescindible que se conceda. Casos de familia, juicios de alimentos, por ejemplo, reclamaciones de paternidad, debe darse el ADN. Hago la referencia expresa de que en mi opinión hay que poner entre paréntesis, y digo que hay que poner entre paréntesis y hay que debatirlo seriamente entre los abogados, las impugnaciones de paternidad. Porque las impugnaciones de paternidad eran un juicio que hace 20 años, 30 años eran inconcebibles, porque era dificilísimo impugnar la paternidad de un padre. Era fácil reclamar la paternidad, porque había muchas situaciones de Estado, pero la impugnación de la paternidad era muy difícil. Pero ¿qué ocurre ahora? Ocurre ahora que yo tengo en una mano el derecho de la identidad, que me dan los tratados internacionales. En la otra tengo el ADN. Entonces impugno la paternidad. Pero fíjense ustedes qué cosa curiosa. Siempre impugno la paternidad de un padre pobre para reclamar la paternidad de un padre rico. Entonces esa información, ese tipo de juicio yo creo que debería ponerse entre paréntesis y estudiarse muy seriamente si corresponde legalmente, porque realmente son juicios inmorales, en los cuales una persona tuvo estado de familia, hubo un padre que le dio atención, le dio alimentación, le dio educación, pero como es pobre, lo impugno y me quedo con el padre rico. Bueno, yo creo que es una consecuencia digamos, que tenemos que tomar en cuenta del proyecto positivo que yo creo que surge del proyecto del doctor Villeres. O sea, hay que crear el banco genético y hay que limitar la información. Es una idea que transmito y dejo para que ustedes la tengan en cuenta. Doctor, ¿le puedo hacer ¿se permite una intervención? Diga. Yo quiero hacer un llamado, ¿no? Hasta venía escuchando con atención a todos los oradores. A mí me pasa por la radio, si no sale por la radio, pasar el micrófono. Ahora, me causa un poco de preocupación. Mi nombre es Walter Romero, soy de... Vamos a ordenar porque tenemos que... Sí. Estamos con la radio, ¿para entrar en el debate o vas a hacer...? No, quiero hacerle una pregunta al doctor, digamos, y forma parte también de la norma. Toma eso. Pertenezco al Ministerio Público Fiscal, así que la pregunta al doctor viene por... Tengo una profunda desconfianza al poder. Esta idea que usted dice como buena, le tengo temor, digamos, a la manipulación que puede ejecutar el poder de la información genética de todos los ciudadanos. Me parece que es un tema que vale la pena debatirlo, vale la pena analizarlo. Es una cuestión complicada el tema del manejo del ADN. No siempre las personas que están arriba del poder son buenas.
se presta a muchas cuestiones, qué sé yo, desde la bioética, desde la negación a un servicio médico por cuanto a la información genética de ese paciente puede eventualmente a futuro tener problemas, qué sé yo, de las enfermedades que se le ocurran. Entonces esa disponibilidad por parte del poder de toda esa información me parece peligrosa. Todo lo que el poder tenga. Soy un profundo escéptico de todas las cámaras, de las videocámaras que hoy están en boga, todo el mundo está tan contento. Tengo una desconfianza total. Es una herramienta de control social. Hoy el mundo, todos están fascinados, estamos todos contentos con las cámaras. Las cámaras son, bueno, no, digo en un sentido general que la sociedad se vio fascinada por la aparición de las videocámaras. Digo esto, me comprenden en general en la ley, soy un funcionario público, integro el Ministerio Público Fiscal, no voy a hablar más que esto, le agradezco a Juan Pablo la invitación, bueno, era ese, no quería dejar pasar, me parece que tampoco es lo mismo lo que usted dijo con respecto a los allanamientos y a la extracción de una muestra, son cosas totalmente diferentes, pero sí me parece peligroso el tema de la manipulación eventual de las muestras genéticas. Eso es todo. Bueno, agradezco la pregunta porque suscita una pregunta que yo también me formulaba. La técnica tiene estos problemas, tiene grandes ventajas y también tiene grandes dificultades. El manejo indiscriminado de los datos del ADN puede llevar a situaciones de chantaje a una familia, de verdad, manejando los datos genéticos, haciéndole decir que el hijo no es el hijo de la madre, sino que es el hijo de otro. Bueno, pero también es cierto que las instituciones nunca son mejores que las personas que las manejan. Acá en nuestra ciudad, o en otra, digamos, hubo una persona que manejaba la dirección de catastro, y en base a la dirección de catastro y conociendo los terrenos que estaban libres, hacía usucapiones que le redituaban muchísimo dinero. Pero esa es la información, el insider trading que le llaman los societaristas, es el manejo de la información societaria que en vez de manejarse a favor de la sociedad se maneja en beneficio propio. Yo estoy de acuerdo que en un banco de datos genético obligatorio puede haber filtraciones, puede haber problemas, pero las ventajas que puede producir son mucho mayores que las dificultades que vamos a tener. Por lo menos siempre y cuando elijamos las personas adecuadas para que los manejen. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por su parte. Quería aclararle dos cuestiones muy puntuales. Disculpen que voy a interrumpir la mecánica del debate, pero quería aclarar dos cuestiones puntuales que tienen que ver con el tratamiento de los datos genéticos. El primero de ellos es que a los efectos de la norma, el perfil genético no es extraído compulsivamente a aquellos que manifiesten dudas, sino que se le pide al interesado que manifieste su voluntad de donar en tanto existan inconsistencias graves, no los elementos identificatorios que está mostrando, como bien lo expresaba el doctor Rocha Campos anteriormente, sino cuando el equipo de abordaje entienda que existen incongruencias o inconsistencias en el relato y en los elementos que saben ustedes que bien puede presentarse una persona con un acta de nacimiento apócrifa, cuya firma diga digamos, suscrita por un tal Vergés, y que su domicilio se aproxime al Olimpo, su fecha de nacimiento se aproxime de alguna manera al de una persona apropiada, y por lo tanto eso llama la atención del equipo de abordaje. Por lo tanto se le ofrece la posibilidad de generar un cotejo genético con el banco ya preexistente. Eso por un lado. Por otro lado, las muestras de perfil genético van a permanecer en el banco durante el periodo de 2 años. Esto no es a los efectos de que permanezca después de la vigencia de la norma. Y otra cuestión también garantizada es que va a ser únicamente cotejada con el preexistente al momento de la sanción de la ley. Por otro lado, en la protección del dato genético, nosotros estimamos que es importante que intervenga el sistema informático de modo que encripte la información
que se produzca el posterior cotejo de una información codificada, no que tenga vínculo con un dato personal, y que en el caso de un cotejo positivo el equipo de abordaje conozca esa información y proceda, digamos, en consecuencia. Quería aclarar este aspecto porque también está en el contenido de la norma y que hace también al fondo de la cuestión, es decir, el cuidado de la biogenética, en este caso de los datos genéticos de las personas que se presumen podrían estar en situación de sustitución de identidad, es una de las garantías que estamos tratando de preservar en la norma. Sí, bien, me señala María Luján que naturalmente esa muestra va a ser destruida en el periodo de 2 años, aunque no hubiera sido utilizada. Por otro lado también, bueno, la existencia del Banco Nacional de Datos Genéticos a través de la ley 26.548 y esta propuesta del doctor, a la cual por supuesto atendemos y tomamos nota. Les agradezco, digamos, que me hayan permitido interrumpir la mecánica del debate, pero quería que usted aclarara estas cuestiones puntuales.